tardes, mi nombre es Delia Olmedo Pérez, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de México en la licenciatura en Nutrición Aplicada. El día de hoy les voy a dar una plática informativa de las buenas prácticas en un servicio de alimentos, como es aquí el comedor comunitario del CENIDI Chimalhuacán. Como primer punto, tenemos lo que es la requisición de los alimentos. Esto se refiere a la materia prima que se va a utilizar según las necesidades. Es decir, ya sea en la casa, por ejemplo, hacemos la lista del súper, dependiendo de lo que vamos a utilizar pues, para preparar los alimentos. En el caso de un comedor comunitario, se tiene que hacer mediante un formato, una requisición de los insumos que se van a pedir con las características. Como siguiente punto, en la recepción de los insumos, esto se refiere a revisar todo el insumo que llega, toda la materia prima. En el caso, poniendo el ejemplo anterior de nuestra casa, pues lo hacemos en ese momento, ¿no? Al momento de adquirir nuestros alimentos, pues checamos caducidad, que no venga roto el empaque, entre otras cosas, ¿no? En las latas, pues que no vengan abolladas. En el caso de la recepción de insumos en un servicio de alimentos, pues tenemos que checar eso precisamente, pero al momento que llega. Como pueden ver aquí, caducidad vigente, que esté en buen estado los alimentos. En el caso de los frescos, que por ejemplo son lácteos, son frutas, verduras, tenemos que checar eso. En las latas, pues que no vengan abolladas, como ya lo mencioné, que los empaques vengan sellados. Y en los frescos, aquí en este punto dice propiedades organolépticas. No sé si alguien sepa qué son propiedades organolépticas o a qué se refiere. ¿No? Okay. Las propiedades organolépticas se refieren a las características que tienen los alimentos. Por ejemplo, en el caso de la manzana, la característica que tiene, pues que es una manzana, dependiendo, ¿no? Hay verde, roja o amarilla. Tomamos el ejemplo de la roja, tiene que ser un color firme, la textura, y en propiedades organolépticas involucran los sentidos, es decir, una manzana al tocarla estás tocándola y utilizando pues el tacto, ¿no? Entonces tiene que estar firme. El oído, al momento de morder tiene que ser un sonido característico de la manzana que es que cruje, ¿no? En el olfato pues tienes que oler que pues tenga un cierto aroma propio de la manzana, claro. En el gusto, pues que tenga ese sabor dulce, que no esté amargo, que pues si está amargo pues es signo de que está algo mal en ese alimento. Y que pues todo venga conforme a lo solicitado. Volviendo al punto de la requisición, tiene que ser todo acorde a lo que se pidió, en peso, en gramaje, en porciones, en que si pedimos un ejemplo, queso canasto, no sea queso panela o queso Oaxaca. Entonces en un servicio de alimentos pues tenemos que checar eso. Seguimos con el siguiente punto. Alimentos frescos. Como lo mencioné en la diapositiva pasada, las propiedades organolépticas. En el caso de los frescos y de los embutidos o los cárnicos, esto se utiliza mucho con las propiedades organolépticas. Tener presente bien lo que es color, textura, sabor, y los cárnicos igualmente, color, textura, olor, caducidad vigente cuando vienen empaquetados. En los lácteos igualmente, lácteos de caducidad pues, vigente, sellado hermético, olor, textura, consistencia y color. En este punto de los lácteos hay que tener muy en cuenta, porque en ocasiones, aunque venga la caducidad vigente, muchas veces ya sea en la crema, no sé si les ha pasado, en la crema, en la leche o bien en los quesos que vienen empaquetados, vienen inflados. Entonces hay que checar muy bien eso, porque eso ya es un signo de descomposición. Porque a lo mejor la persona que lo adquirió lo hizo de la manera más higiénica posible, pero a lo mejor en alguno de los procesos hubo algo mal, que al momento de que uno lo compra no se percata y probablemente esté bien, pero una señal de que un empaque esté inflado, eso quiere decir que ahí ya hubo algo mal, hay una contaminación que aparentemente no lo vemos, lo consumimos, pero de repente pues tenemos a lo mejor un dolorcito de estómago, me duele, me siento mal, cansado, fatigado, porque puede ser signos de que algún alimento lo consumimos y está mal. En los alimentos procesados, semillas y granos, igualmente que lo anterior.
fecha de caducidad vigente, sellado correcto, sin golpes en las latas, sin empaques rotos, información nutrimental a la vista, esto también es algo muy importante. Color y olor correctos en semillas y granos. También las semillas tenemos que checar que vengan pues en buen estado, porque probablemente compremos, ¿no? O adquiramos un ejemplo, los frijoles en bolsa. Tenemos que checar la caducidad, que no venga a lo mejor con polvito, porque ese es signo de que ya está contaminado, o bien ya tenga por ahí no sé, mucho tiempo, tenga polvo y eso, y señales de polvo o de cosas ajenas al producto es que ya puede venir contaminado. Entonces, en el siguiente punto, el almacenamiento. Esa es una parte también muy importante. Es decir, las frutas y verduras, pues algunas se pueden conservar a temperatura ambiente, pero hay algunas como los vegetales que son frutas o son alimentos que contienen mucha agua, tienen que conservarse en refrigeración a cierta temperatura. En el caso de las frutas, pues la mayoría de las frutas, a excepción quizá de las más delicadas que serían, se me ocurre, las fresas o las zarzamoras, sí tienen que estar refrigeradas, pero por lo regular la mayoría puede estar a temperatura ambiente. Los vegetales, pues en hojas, las hojas verdes, por ejemplo, coles, acelgas, quelites, apio, todas esas de hojas verdes sí necesitan refrigeración porque a temperatura ambiente no aguantan. Puede ser una forma para conservarlas, ponerlas en bolsas o bien ponerles en papeles, por ejemplo, el papel de estraza, pueden envolverlos y meterlos en bolsas y te pueden aguantar muy tiempo dependiendo de la manipulación que se tenga. En el caso de los enlatados y secos, como lo mencioné anteriormente, pueden ser en lugares a temperatura ambiente, en una altura de 15 centímetros del piso. ¿Por qué a una altura de 15 centímetros del piso? Porque si los ponemos cerca del suelo, la humedad puede subir y puede dañar nuestros alimentos. También puede ser que en casos extremos, porque si llega a suceder, que haya una inundación y pues se echan a perder, ¿no? Con el agua. Pues que haya una buena circulación de aire, eso también es importante. No podemos llegar en un espacio reducido, pues que haya muchos alimentos porque no hay una buena circulación del aire y eso también puede contaminar nuestros alimentos. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque muchas bacterias se pueden proliferar en áreas muy reducidas, en espacios sin luz, con mucha humedad, entonces ese es uno de los factores por los que se pueden contaminar. Como siguiente punto, instalaciones adecuadas para el consumo de alimentos. Ya sea en un servicio de alimentos o en una casa, pues el ambiente tiene que estar limpio, el ambiente tiene que ser agradable, el inmobiliario pues tiene que ser pues lo más bonito o presentable posible, ¿no? Que haya señalamientos en caso de alguna contingencia, por ejemplo, un sismo, un incendio, entonces tiene que haber señalamientos para que pues puedan evacuar. En manipulación de alimentos, como lo mencionaba antes, aparte de la contaminación de alimentos que se pueden dar por un mal almacenamiento, por no recibir los alimentos de manera adecuada, también es la manipulación de los alimentos. Aquí es algo muy importante. Manipulación quiere decir manejo con las manos, cualquiera que sea En el caso de los alimentos, pues la preparación tiene que ser adecuada y con las medidas de seguridad correctas. En el siguiente punto, limpieza y desinfección de los alimentos. Esta parte también es muy importante, porque según sea el caso, pues se puede utilizar jabón, un desinfectante, o bien abundante agua en algunos casos de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, los que son de cáscara, probablemente no los podemos tallar, pero sí limpiarlos porque a lo mejor sabemos que en el caso de un melón, pues se le puede quitar la cáscara y pues lo que nos vamos a consumir, pues es lo de adentro. Como desinfectantes podemos utilizar el comercial que ya conocen, que igual ahí trae las recomendaciones para aplicarlos dependiendo si es para agua o para alimentos. En el caso del vinagre y limón, porque a veces pues en nuestras casas a lo mejor se nos termina y tenemos que preparar algún alimento, bueno, podemos recurrir al vinagre blanco y al limón, y aquí tienen las indicaciones. 2 tazas de agua, que es lo equivalente a 500 mililitros, se escurre
y se puede utilizar. También está el bicarbonato de sodio, que se puede hacer en 1 litro de agua o bien 4 tazas, una cucharadita, remojar 10 minutos, enjuagarlos y ya se pueden utilizar. El cloro también es un químico que pues todos tenemos en casa, o bien como aquí se utiliza mucho en este servicio de alimentos, pues bien lo podemos utilizar como un desinfectante. Se agregan 10 gotas en 1 litro de agua, se sumergen sobre 5 minutos, se escurren y pues ya se pueden utilizar. En el siguiente punto, el código de color. En la industria alimentaria hay códigos de colores, es decir, por ejemplo, la costeña utiliza varios procesos para hacer un alimento. Un ejemplo, los chiles en vinagres. Tienen que seleccionar su producto y almacenarlo. Tienen que tener, como ya les comenté, ciertas medidas para almacenarlo. ¿Ok? Pasa a preparación, donde lo tienen que manipular para a lo mejor ponerlos en conserva, lavarlos, desinfectarlos, hacer el proceso para hacer los chiles en vinagres. Tienen que tener un cierto código. Algunas se basan en estos que son los más comunes en la industria alimentaria. No siempre es lo mismo, ya que algunos a lo mejor el verde la pueden utilizar para envasado. En el caso de una cocina económica, el código de color es muy importante para que no haya contaminación, ya sea cruzada de manera directa o indirecta en nuestros alimentos. Es decir, en las tablas, el azul es para pescados y mariscos, el amarillo para aves blancas, como pollo y pavo. Los blancos son para quesos, el rojo para carnes rojas, es decir, cerdo o res, cordero, entre otras. El verde es para verduras y frutas. Y el café negro, hay fuchsia, hay otros colores que se pueden utilizar para embutidos o para cualquier otro alimento. Pero estos siempre son los más comunes en la industria alimentaria y siempre son muy importantes utilizar. Puede ser, vuelvo a un ejemplo, en nuestra casa probablemente no tengamos 5 o 6 tablas para cada color o para cada alimento, pero podemos usar una. Podemos usar una para carnes ya sea pollo, res, cerdo, y la siguiente del otro lado la podemos utilizar para verduras y frutas. No es recomendable las tablas de madera. ¿Por qué? Por su porosidad. Estas tienen porosidades y pueden alojar bacterias, y que pues es un buen lugar para proliferar muchas bacterias. Entonces, si no se lava adecuadamente, pues puede llegar a contaminar nuestros alimentos. Además de que puede ser un contaminante indirecto. Al cortar, se va cortando la madera y eso es un contaminante físico directo para contaminar nuestros alimentos. Más adelante les explicaré qué son los contaminantes físicos. Muy bien, seguimos. El higiene del personal y el comportamiento. Esto también es muy importante, ya sea en un servicio de alimentos o en nuestra propia casa. El higiene personal y el comportamiento hacia las personas, a los consumidores, a nuestra propia familia, pues es muy importante. Y eso involucra pues que tengan las manos limpias, utilizar guantes si es el caso, una red para el cabello, un mandil, zapatos cómodos, depositar la basura en su lugar, lavarse las manos antes y después de consumir los alimentos, conducta respetuosa entre ambos, ya sea en el personal de servicio y los comensales. Esto es muy importante también. Entonces seguimos con el siguiente punto. Quiero compartir una frase con ustedes y con esto pues yo me despido. Espero que esta información pues les haya sido de utilidad y lo puedan aplicar ya sea aquí en su lugar de trabajo o bien en sus casas. Que tu medicina sea tu alimento y tu alimento tu medicina. Hipócrates. Si no cuidas tu cuerpo, ¿en dónde vas a vivir? Anónimo. Pues por su atención, muchas gracias.